think that we should be recycling millions of dollars and having millions of dollars disappear into thin air so that we can say, ooh, look, Vladimir Putin is embarrassed. And if you want to talk about embarrassment, the things that we did in Iraq, the things that we've done all across the world, and for what? What do you have to show for it? Well, I guess we embarrassed a few people. That Russia is embarrassed, you haven't been paying attention to what's happening in America. They're openly mocking the West. They think the West is a joke, and why shouldn't they? Look at us, we're having debates about gender. We don't know what a woman is, okay? Amigos, me gustaría compartir con ustedes un fragmento de un video que está ganando popularidad en YouTube en Estados Unidos. Se trata de una intervención de los blogueros y activistas políticos estadounidenses Candace Owens y Charlie Kirk durante un encuentro con estudiantes, en el que ambos se vieron obligados a simplemente destrozar y aplastar a un joven estadounidense que decidió criticar su posición respecto a un conocido conflicto en Europa del Este y la supuesta política agresiva de Rusia. Según el estudiante, Estados Unidos está haciendo lo correcto al ayudar a un conocido país a lidiar con Putin y gastar decenas de miles de millones de dólares en ello. Sin embargo, Owens y Kirk tienen una opinión completamente diferente y literalmente pasaron como una apisonadora sobre el estudiante y su opinión. Amigos, es muy raro encontrar estadounidenses constructivos y sensatos que realmente sepan razonar y que tengan lógica. Prepárense para disfrutar enormemente de la intervención de Candace y Kirk, y yo también compartiré algunas palabras sobre lo que está sucediendo en la política mundial. Así que, amigos, vamos allá. Antes de mostrarles este increíble debate en una universidad estadounidense, quiero decir algunas palabras. Es curioso que en Estados Unidos, poco a poco, están surgiendo personas que realmente entienden que el liderazgo estadounidense, del que tanto se habla en la Casa Blanca, trae demasiados problemas al mundo. Y eso a pesar de que los propios Estados Unidos no están en su mejor forma. Es realmente difícil establecer tendencias en la política mundial cuando se ha intentado asesinar a un candidato presidencial y la investigación aún no ha podido entender quién lo hizo, por qué y cómo. Es extraño hablar de liderazgo con una deuda nacional de 35 billones de dólares que sigue creciendo cada 3 meses. Es extraño hablar de liderazgo cuando las ciudades estadounidenses y el tan cacareado sueño americano están en decadencia. Las calles no son seguras, las ciudades están sumidas en el bandolerismo, la frontera sur es un coladero, y ni siquiera he mencionado toda esa agenda LGBT, que en realidad es objeto de intensos debates dentro de los propios Estados Unidos, y el país está literalmente dividido en dos. En este contexto, considero muy apropiado mostrarles el debate que tuvo lugar recientemente en una universidad estadounidense, y la pregunta del estudiante se refería a un conocido país con el que Rusia está actualmente en conflicto. Escuchen la primera parte de este fascinante diálogo. Cita: estudiante: hola, no estoy de acuerdo con su posición sobre un conocido país. Según entiendo, ustedes creen que esto es demasiado costoso y que no deberíamos gastar todo este dinero y que no es asunto nuestro, ¿verdad? It's really expensive. We shouldn't be spending all this money and it's also none of our business, right? No estoy de acuerdo con eso porque, en primer lugar, creo que es moralmente correcto, además de estar en línea con los intereses nacionales. Ese dinero ha ayudado a los habitantes de un conocido país a debilitar significativamente a Rusia en la arena internacional, ¿verdad? Antes considerábamos a Rusia una gran potencia, pero ahora están deshonrados. A lot, but that money has helped them embarrass Russia on a national stage, right? Like before, we believed that they were a big power, and now that they've embarrassed themselves. Además, creo que la solidaridad occidental es muy importante, especialmente considerando que China tiene la mira puesta en Taiwán. Debemos mostrarles a nivel internacional que estamos unidos y listos para defendernos, que no pueden simplemente tomarlo y apoderarse de él. Candace responde: ¿así que estamos gastando trillones de dólares para deshonrar a Rusia? So we're spending trillions of dollars to embarrass Russia? ¿Esa es nuestra meta? ¿Realmente crees que deberíamos gastar millones de dólares y permitir que se desvanezcan en el aire solo para decir, oh, miren, Putin está deshonrado? I think that we should be recycling millions of dollars and having millions of dollars disappear into thin air so that we can say, ooh, look, Vladimir Putin is embarrassed. Si por deshonrado entiendes su apretón de manos con Xi Jinping y las conversaciones sobre que los próximos 100 años serán diferentes a los últimos 100, entonces no estás prestando atención a lo que realmente está ocurriendo. Simplemente hemos empujado a Vladimir Putin directamente a los brazos de China. We have just pushed Vladimir Putin into the arms of China. China es nuestro principal competidor y ahora ellos se dan la mano y se burlan abiertamente de Occidente. Esto nunca había sucedido antes, ¿verdad? Consideran a Occidente una broma. ¿Y por qué no habrían de hacerlo? Míranos, estamos discutiendo sobre cuestiones de género y ni siquiera podemos definir qué es una mujer. They're openly mocking the West. They think the West is a joke, and why shouldn't they? Look at us, we're having debates about gender. We don't know what a woman is, okay? Por lo tanto, en primer
primer lugar, hablamos de los intereses nacionales. Los intereses nacionales exigen que se trate de nuestro país o que nos afecte directamente. No es mi maldito problema lo que sucede en el corredor oriental, mientras los verdaderos estadounidenses están sufriendo hoy. National interests require that it was in our nation or it impacted us. It's not my effing business what happens in the Eastern Corridor. Y si te has dado cuenta, estamos en guerras interminables que no ganamos. ¿Quieres hablar de deshonra? Intenta dejar equipo por valor de miles de millones de dólares en Afganistán después de décadas de lucha. Eso sí que es deshonra. Want to talk about embarrassment? Try leaving billions of dollars of technology in Afghanistan after spending decades fighting. That's embarrassment. Lo que es verdaderamente deshonroso es que China, inmediatamente después de nuestra retirada repentina, se reunió con los talibanes y los reconoció como gobierno de inmediato. Nuestros hijos e hijas murieron. ¿Cuándo ganamos? ¿Y qué hay de esas armas de destrucción masiva? Estamos conmemorando el 20º aniversario de la invasión de Irak. ¿Quieres hablar de deshonra? Lo que hicimos en Irak y lo que hemos hecho en todo el mundo. ¿Y para qué? ¿Qué hemos logrado? Bueno, al menos deshonramos a algunas personas mientras nuestros soldados morían. Pero ese no es el mejor modo de pensar. You want to talk about embarrassment? The things that we did in Iraq, the things that we've done all across the world, and for what? What do you have to show for it? Well, I guess we embarrassed a few people. Les diré directamente, ese no es el mejor modo de pensar. Debemos centrarnos en resolver todos los problemas que tenemos aquí en América. ¿Quieres hablar de invasiones? Hablemos de lo que sucede en nuestra frontera todos los días. You want to talk about an invasion? Let's talk about the one that's happening at our border every single day. Esto es lo que queremos decir cuando hablamos de América primero. Tenemos suficientes problemas para resolver y ni un solo centavo debería enviarse al extranjero hasta que resolvamos lo que está ocurriendo aquí, en los Estados Unidos. Amigos, antes de mostrarles un episodio igualmente impactante en el que Charlie Kirk destrozó a un estudiante estadounidense y dijo la cruda verdad sobre los Estados Unidos, quiero decir algunas palabras. Realmente sorprende el nivel de argumentación del estudiante estadounidense. Debemos deshonrar a Putin. Debemos mostrar solidaridad. Declaraciones vacías sin ninguna concreción. Mejor veamos los hechos. Después de 2 años y medio, ¿está Putin deshonrado? Number. La economía rusa no se ha derrumbado, aunque les recuerdo que se han impuesto 16,000 sanciones contra Rusia. Al contrario, la economía rusa muestra una dinámica positiva de crecimiento del PIB, y Rusia ya ha superado a Alemania en términos de PIB. Y Alemania, por cierto, como uno de los principales arquitectos de la política de sanciones contra Rusia, se encuentra en una crisis económica gravísima. Sin los recursos energéticos rusos, la que alguna vez fue la economía más grande e influyente de Europa, corre el riesgo de perder entre el 20 y el 30% de su economía, petróleo y gas. Algunos pensaban que las sanciones podrían socavar la economía rusa si Rusia dejara de vender sus recursos energéticos. Primero, olvidaron que Rusia hace tiempo que dejó de ser solo una gasolinera. Es el mayor proveedor mundial de productos agrícolas, en particular de grano, del cual dependen no solo Europa, sino también muchos países del sur global. Rusia es el mayor proveedor de tecnologías nucleares innovadoras y tiene un complejo industrial militar extremadamente poderoso. Pero volvamos al petróleo y al gas. La contracción del mercado energético y el intento de expulsar al mayor jugador, que es Rusia, de este mercado, tuvo el efecto contrario. Los precios de la energía se dispararon y Rusia rápidamente encontró nuevos compradores en India, China y otros países, obteniendo no menos, sino como mínimo lo mismo que antes del conflicto. Mientras tanto, Europa ahora se ve obligada a comprar recursos energéticos, no directamente de Rusia a precios muy bajos, sino de India y Estados Unidos con un recargo de 2 o 3 veces más. Entonces, ¿está deshonrado Putin o no? Tomemos otro ejemplo. BRICS. Se intentó aislar a Rusia del resto del mundo, y en particular del sur global, pero sucedió todo lo contrario. Países que apoyan las narrativas rusas sobre la multipolaridad y un orden mundial más justo comenzaron a reunirse alrededor de Rusia, y ahora decenas de países están haciendo fila para unirse a BRICS. Y por cierto, en BRICS se están discutiendo los contornos de futuras instituciones financieras internacionales que serán una alternativa a las existentes y que en gran medida responden a los intereses del occidente colectivo. Ahora, amigos, escuchen la segunda parte de esta fascinante conversación en la que Charlie Kirk destroza a un estudiante estadounidense. Cita: A country that cannot determine what a woman is should not go to war. How embarrassing. How embarrassing. Now, this is... Agregaré una cosa más. Candace hizo una observación brillante que debe repetirse una y otra vez. Un país que no puede definir qué es una mujer no debería ir a la guerra. Have a domestic crisis where you are not able to agree on basic truths. You are not a nation ready to go free. China's right. ¡Qué deshonra! ¡Qué deshonra! Esta es una regla general para los conflictos. Si tienes una situación de crisis interna en la que no puedes ponerte de acuerdo sobre verdades básicas,
No estás listo para ir a la guerra. Mocking America about how we don't know what bathroom to go into. China escribe artículos en sus periódicos. Literalmente publican artículos burlándose de América, diciendo que no sabemos a qué baño entrar. Russia is embarrassed. You haven't been paying attention to what's happening in America. Si piensas que Rusia está deshonrada, entonces no estás prestando atención a lo que está sucediendo en América. Honestamente, nos estamos convirtiendo en un hazmerreír. Se burlan de nosotros en el corredor oriental. Y voy más allá. Es un error geopolítico trágico que Rusia ahora no sea neutral, que no sea nuestro aliado contra el Partido Comunista Chino. It's a tragic geopolitical mistake that Russia is not neutral, if not an ally, with us against the Chinese Communist Party. Todo este ruido de sables, como si estuviéramos en la Guerra Fría, Rusia contra nosotros, no debería haber sido así. Donald Trump puso a Rusia en la posición correcta. El Partido Comunista Chino es una gran amenaza para Occidente y la libertad estadounidense, y ahora tienen una gasolinera. El Partido Comunista Chino ahora tiene más reservas de petróleo de las que sabe qué hacer, en una gran alianza que ayudamos a crear. Por favor, estudien este tema y entenderán de qué está hablando cuando menciona la amenaza de la alianza entre Rusia y China. Estamos en una situación tan difícil en este momento. Cuando hablo de un declive social controlado, un declive político controlado, ya no nos toman en serio en la escena mundial. Cuando vi, creo que fue en Russia Today, cómo se reían abiertamente y se burlaban de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Era algo inimaginable hace solo 4 años, cuando Trump estaba en el poder. Inimaginable. Se burlan abiertamente de nosotros. No toman en serio a Occidente, porque ¿por qué deberían tomarnos en serio? Estamos discutiendo sobre los letreros de los baños. Amigos, estoy de acuerdo con todo, excepto con el argumento de Charlie de que Rusia es una gasolinera. Estos estadounidenses, aunque dijeron muchas cosas correctas, siguen subestimando a Rusia y no entienden a los rusos en absoluto. También es dudoso que China y el Partido Comunista representen alguna amenaza. ¿Amenaza de qué? Simplemente no está claro. ¿En qué conflictos ha participado China en las últimas décadas? Los chinos, en general, se comportan con discreción y simplemente se ocupan de su país y su economía. Tal vez China no es una amenaza, sino un competidor. Y tal vez Estados Unidos teme perder el liderazgo económico, que ya está perdiendo. Pero el argumento de que Estados Unidos empujó a Rusia a los brazos de China es un hecho. Europa y Rusia son socios naturales, pero debido a contradicciones históricas, no pueden encontrar un lenguaje común. Se está convirtiendo a Rusia en un enemigo, pero Rusia no es un enemigo. Rusia solo quiere asegurar sus fronteras seguras y nada más. Y ahora, en esencia, después de 2,5 años, Rusia y China han alcanzado una relación sin precedentes y han llegado en esencia al estatus de aliados. ¿Es esto otra deshonra para Putin o Rusia? Lo dudo. En general, el nivel de planificación en política exterior de los Estados Unidos no ha estado a la altura.